Hola, soy el doctor José Ernesto Contreras Pulido y hoy quiero hablarles sobre Juan el Apóstol. Juan, el apóstol y evangelista, llamado también el Divino o el Teólogo, fue el más joven de los 12 apóstoles de Cristo y en su evangelio se llama a sí mismo 5 veces el discípulo a quien amaba Jesús. Juan, en griego, quiere decir el Señor ha dado su gracia y en hebreo Dios es misericordioso. Era judío, natural de Betsaida, en Galilea, residente de Capernaum, miembro de una familia rica e hijo de Zebedeo y probablemente de Salomé, hermana de María, madre de Jesús. Era hermano de Jacobo o Santiago el mayor, ambos pescadores del lago de Galilea, o sea Tiberíades o Genezaret, en el negocio de su padre. El Evangelio dice que Jesucristo vio a Jacobo, o sea Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, que en la barca remendaban las redes y los llamó, y dejando a su padre en la barca con los jornaleros, le siguieron y entraron en Capernaum. Se cree que tenía casa en Jerusalén y que era conocido del sumo sacerdote. A Juan y a Santiago Jesucristo les puso por sobrenombre Boanerges, o sea, hijos del trueno, aunque no está claro si lo hizo como un halago o en razón de su violento temperamento y carácter que se demuestra en varios pasajes bíblicos. En una ocasión, Juan dijo: Maestro, prohibimos a uno que siguiera echando fuera demonios en tu nombre porque no nos sigue. Y de los samaritanos que no los recibieron dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? Y Jesús dijo: No he venido a perder almas, sino a salvarlas. En otra ocasión, su madre, que estaba con ellos, dijo a Jesús: Ordena que en tu reino se sienten estos 2 hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. A lo que Jesús respondió: No sabes lo que pides. ¿Podrán beber de mi vaso y participar de mi bautismo, refiriéndose a su pasión y muerte? Y ellos le dijeron: Podemos. Entonces él les dijo: A la verdad de mi vaso beberán y con mi bautismo serán bautizados, pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Y cuando los otros 10 apóstoles oyeron esto, se enojaron con ambos hermanos. Juan, un apóstol íntimo de su maestro, fue testigo de varios incidentes. Dice el Evangelio: al siguiente día estaba Juan el Bautista con 2 de sus discípulos, Juan y Andrés, y mirando a Jesús dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y los 2 discípulos que oyeron esto, siguieron a Jesús. Juan acompañó a Jesús en las bodas de Caná de Galilea y cuando resucitó a la hija de Jairo. Junto con Pedro y Santiago fue testigo de la transfiguración y de la agonía de su maestro en el Getsemaní, y junto con Pedro también preparó la última cena pascual con Jesús. Fue a Juan a quien Jesús reveló que Judas sería el traidor. Dice el Evangelio: durante la cena, el discípulo amado estaba recostado cerca del pecho de Jesús y le dijo: Señor, ¿quién es? Y Jesús dijo: A quien yo dé el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Luego dice: y otro discípulo, o sea Juan, conocido del sumo sacerdote, entró con Jesús al patio. Juan fue el único de los apóstoles que estuvo al pie de la cruz junto a María, mujer de Cleofas, María Magdalena y María, la madre de Jesús, y fue quien por encargo de Jesús desde aquel momento se encargó del cuidado de María, tomándola como si fuera su propia madre y recibiéndola en su casa. Cuando María Magdalena trajo la noticia de que Cristo había resucitado, Pedro y el otro discípulo, o sea Juan, salieron corriendo al sepulcro, y cuando llegaron y se asomaron, vieron los lienzos puestos allí y el sudario enrollado en un lugar aparte, y creyeron que Jesús había resucitado. La tarde del domingo de resurrección y una semana después, Juan, junto con los 11 apóstoles fieles, vio a Jesús resucitado. También fue el primero en reconocerlo cuando estaba pescando junto con otros 7, a los que Jesús se les apareció en la playa del mar de Genezaret, cuando les pidió de comer un pez.
Juan fue el apóstol al que Pedro se refirió cuando dijo: Señor, ¿y qué de éste? A lo que Jesús respondió: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se malinterpretó como que aquel discípulo, o sea Juan, no moriría, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: si quiero que él quede, ¿qué a ti? En el libro de los Hechos, después de la ascensión de Jesucristo, se relata que Juan fue uno de los 120 que, obedientes al mandato de Jesús, permanecieron reunidos en el aposento alto en Jerusalén hasta que, en Pentecostés, el Espíritu Santo descendió sobre ellos en forma de lenguas como de fuego. Ya llenos del Espíritu Santo, se dice que cuando la gente veía el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Fue entonces que, al subir juntos al templo, curaron milagrosamente a un cojo de nacimiento. Después, cuando fueron encarcelados, valientemente Pedro y Juan dijeron: juzguen si es justo delante de Dios obedecer a ustedes antes que a Dios, pues es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, y no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. También, cuando los apóstoles oyeron que los de Samaria habían recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Pablo, años después, dijo que Jacobo, Pedro y Juan eran considerados columnas de la iglesia y autoridades en el concilio de Jerusalén. Según Teodoro de Mopsuestia, Juan partió de Palestina a Éfeso después de los martirios de Pedro y Pablo, e Irineo de Lión, discípulo de Policarpo de Esmirna, discípulo a su vez de Juan el apóstol, afirma que Juan se estableció como obispo en Éfeso y supervisó las 7 iglesias establecidas en el Asia Menor. Tertuliano menciona la tradición de que Domiciano libró milagrosamente a Juan de morir en Roma quemado en una caldera con aceite hirviendo, y que él fue quien lo desterró a la isla de Patmos, donde recibió y escribió el Apocalipsis. También la tradición dice que al morir Domiciano, el emperador Nerva permitió a Juan regresar a Éfeso, que allí escribió su evangelio y sus 3 epístolas, y que de acuerdo con Irineo y Epifanio, durante el reinado de Trajano, Juan murió de 94 años de edad, pacíficamente y de causas naturales. En el arte religioso, el símbolo de Juan es un águila, y se representa portando un cáliz y una víbora, en referencia a la leyenda que en el apócrifo Pseudo-Abdías dice que Aristodemus, sumo sacerdote de Diana en Éfeso, se convirtió al cristianismo cuando Juan sobrevivió sin daño alguno después de tomar una copa con veneno de víbora. En su evangelio, escrito en griego pero con mentalidad hebrea, Juan enfatiza que Jesús es Dios y se le conoce como el Evangelio del Amor. Juan solo en el Apocalipsis menciona su nombre, y en su Evangelio solo dice que el discípulo a quien amaba Jesús es el que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Muchas gracias por su atención, y es mi oración que Dios les siga bendiciendo ricamente. Amén, así sea.